pasado sábado se celebraba el Día Mundial contra la Obesidad, una celebración que para muchos pasaba desapercibido como para casi todos. Pasa de hecho desapercibida la obesidad, este problemón que por cierto causa casi 3 millones de muertes al año en el mundo. Es decir, lo de la obesidad no es una cuestión de solo de estética, sino también de salud. Por eso es un tema que quiero que se trate aquí y por eso se lo sugerí. Me permití el lujo de sugerírselo a nuestro médico de cabecera, Ramón Bernadó, que seguro, por supuesto, sabe mucho más que todos nosotros y por eso quiero que nos hable más en profundidad de la obesidad. Buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores de Radio Guadalajara, de Alcarria Televisión. Pues sí, la obesidad es un problema cada vez mayor en el mundo, en los países industrializados mucho más, por supuesto, porque es curioso porque hay dos mundos, ¿no? Un mundo en el que se come demasiado y otro mundo en el que no hay para comer. O sea, es muy triste, pero es así. Lo mal repartido que está el mundo, ¿no? Es una frase que se ha dicho muchas veces, pero que es absolutamente real. Y la obesidad, pues todos tenemos en la cabeza el concepto de obesidad, ¿no? Cuando vemos a una persona obesa por la calle o nosotros mismos nos reconocemos como obesos, ¿no? Pero hay que mantener para dejar claras algunas cosas. La obesidad se considera obesidad al aumento de grasa corporal. El organismo, ya lo sabes, José Luis, que lo que comemos de exceso, o sea, lo que comemos de más, lo acumulamos en forma de grasa. Tenemos esa capacidad. Hace poco había un estudio que hablaba de que hace cientos de miles de años, cuando el hombre empieza a surgir en la Tierra, posiblemente en épocas donde el invierno era muy crudo, el hombre hibernaba, ¿no? Como los osos. Y para eso, en las épocas de mucha abundancia, tenía que comer mucho para acumular grasa, para que luego durante el invierno, hibernando, consumir esa grasa, idénticamente igual que los osos, ¿no? Entonces, claro, durante una temporada del año el hombre se volvía obeso para perder ese peso durante otra época. O sea, que los cambios de peso en el individuo son posiblemente un fenómeno natural, ¿no? Un fenómeno Sí, natural en una el ser humano. consecuencia de la evolución. El Claro, organismo identificaba que había carencia, con lo cual tendía más a reservar, que cuando resulta que había abundancia o había que trabajarse esa abundancia es cuando se usaban esas reservas para conseguir la fuerza necesaria para salir a cazar el bicho correspondiente, ¿no? claro. Ahora no, ahora Hemos, comemos todos los días. hemos heredado esa tendencia fisiológica y claro, Claro, ahora seguimos reservando, aunque llegada la primavera no tengamos que ir a cazar el bicho correspondiente. claro, efectivamente, nosotros tenemos esa capacidad de acumular cantidades ingentes de grasa, ¿no? En nuestro organismo, que en algún tiempo fueron útiles, pero que ahora no, porque ahora no tenemos épocas de carencia alimentaria, ¿no? Entonces, esa capacidad de almacenar grasa. Además, la grasa es una manera muy eficaz de almacenar energía, porque cada gramo de grasa almacena 9 kilocalorías, cuando un gramo de hidrato de carbono o de proteína solo son 4, ¿no? O sea que fíjate que qué manera tan rentable de almacenar las calorías, ¿no? Entonces, obesidad, el concepto de obesidad es aumento de la cantidad de grasa en el organismo. Eso es la obesidad. No es el aumento de peso, porque hay personas que tienen mucho peso, pero porque tienen una hipertrofia muscular, muchas veces adquirida de manera un poco artificial, pero esas personas no se consideran obesas. La obesidad es el aumento de grasa. Y para medir la obesidad se hace una fórmula que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula matemática, ¿vale? Que es el peso en kilos partido por la altura al cuadrado en metros. ¿Me explico? Sí, sí, Es sí. una fórmula matemática. Lo más fácil, mirar en el móvil, cualquiera que nos esté yendo, que consulte su móvil y ponga cálculo índice de masa corporal. Le van a pedir lo que mide y lo que pesa y le darán su índice de masa corporal. Lo normal, el índice de masa corporal normal debe de estar entre 20 y 25. Vamos a simplificarlo, ¿vale? Lo más posible. 20 y 25, menos de 20
sería déficit ponderal, menos de 18 sería déficit ponderal y hasta 25 sería normal. Entre 25 y 30, entre 25 y 30 de índice de masa corporal sería sobrepeso, ¿vale? Sobrepeso, yo estoy ahí, yo estoy en sobrepeso, ¿vale? Entre 25 y 30 de índice de masa corporal. Entre 30 y 35 sería obesidad, moderada, leve. La obesidad severa sería entre 35 y 40 y más de 40 sería obesidad mórbida. Fácil, ¿vale? O sea que el índice de masa corporal nos sirve perfectamente para saber a qué nivel de obesidad estamos. Podemos complicarlo. Hay quien habla de obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿vale? Simplificando lo que hemos dicho, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es estar en el peso ideal, en el peso normal. Entre 20 y 25 debemos de estar. Yo veo que lo has consultado con tu móvil, José Luis. Sí, me has pillado. Tienes? Dinos la verdad. La verdad, pues 25,0 algo, o sea, estoy ya un pelín... Bueno, estás eso sería sobrepeso grado 1, muy poco sobrepeso, o sea, pero grado 1. Yo, por ejemplo, tengo un índice yo que soy muy corporal sobrepesado a veces, pero sí. de 28. Yo tengo sobrepeso grado 2, ¿vale? Más cercano a la obesidad que al peso normal, ¿vale? Bueno, pues tenemos que intentar mantener el peso normal, ¿vale? Muchas veces es difícil, porque muchas veces por nuestras condiciones vitales, ya hemos hablado a veces de comer fuera de casa, de hacer dieta después de Navidades, hemos hablado de cosas relacionadas. De eso me estaba acordando. Cuando has dicho la fórmula me he puesto rápidamente a echar los cálculos, digo, aquí están todavía los polvorones dando la lata. Claro, estamos ya en marzo. Eso ya sabes que es lo que se dice, ¿no? Dice 1 minuto en el paladar y toda la vida en las pistoleras, ¿no? Es lo que se dice, vale. ¿Cuáles son las causas, los factores de riesgo de la obesidad? Mira, ¿por qué se produce la obesidad? La obesidad se produce porque comemos más de lo que gastamos, punto, ya está, así de fácil, ¿vale? Eso es así en general, en todas las veces. Actualmente el ser humano tiene mucho acceso a la comida y hace poca actividad física, ¿no? Nos movemos poco. Tú en tu trabajo te movías poco, yo en el mío habitual también me movía poco. Son trabajos sedentarios y comemos mucho, comemos más de lo que necesitamos y por eso engordamos. Si uno come lo que gasta, no engorda. Eso que quede claro, ¿vale? Puede haber factores hereditarios, familiares, sí, pero muchos son ambientales, porque yo recuerdo unos amigos que me contaban, dicen, eran muy obesos y los hijos decían, les damos todas las noches de cenar un paquete entero de salchichas a cada uno. Pues es que están criando hijos obesos, claro. ¿Me explico? O sea, sus hijos serán obesos, ¿cómo no va a ser así? ¿Me explico? Pues claro, eso, o sea, que la herencia y el ambiente a veces se intrincan y es muy difícil, ¿no? Las dietas saludables, pues lógicamente los estilos de vida no saludables favorecen la obesidad. Hay muchas veces que comemos o bebemos calorías. Todas las bebidas, no, por supuesto las bebidas energéticas, pero también las bebidas, hablamos de Fanta, de Coca-Cola, todas que no sean cero, aportan muchas kilocalorías. La cerveza aporta muchas kilocalorías. El alcohol, no olvidemos que son 7 kilocalorías por gramo. O sea, las bebidas edulcoradas y las bebidas alcohólicas aportan muchas calorías al organismo. Dime, José Luis, que te he interrumpido. Sí, no, que te estás refiriendo evidentemente a las bebidas azucaradas, que llevan muchísimo azúcar y todo eso se termina acumulando. Dice, qué fresquito está, esto no puede engordar. No, eso claro que engorda. Claro que engorda, sí, y más si le... Mira, y más si le echas... un chorrito de algo, además de alcohol, ¿no? Un chorrito de algo para animarlo, ¿no? Claro, pues estamos juntando ahí un montón de cosas y es que, claro, es lo que decías, que no somos osos, que no vamos a tirar todo el invierno hibernando. Claro. Seguramente luego, que el oso cuando se despierta en primavera está más seco que un palo, porque ha quemado toda esa grasa, pero no es el caso, con lo cual... Claro, sí. No es el caso. Luego piensa también, José Luis, que por ejemplo, muchas veces hablamos la leche, pero la leche desnatada tiene menos calorías que la Coca-Cola. 100 mililitros
de leche desnatada son 32 kilocalorías y 100 mililitros de Coca-Cola son 46 kilocalorías. O sea que fíjate tú que a veces los alimentos a veces se engañan, ¿no? Hay mitos de que la leche engorda y la Coca-Cola no. Pues no, la leche, si es desnatada, engorda muy poco comparada o aporta muy pocas calorías. Luego, hay alguna enfermedad rara que puede hacer aumentar de peso, ¿vale? Hablamos del hipotiroidismo, del síndrome de Cushing, enfermedades raras, pero normalmente la obesidad no se produce por estas enfermedades, se produce por un exceso de ingesta. A veces hay otros factores que pueden ayudar a la obesidad, pues con los años. Es verdad que con los años el metabolismo baja, la actividad descrece y eso puede favorecer también el exceso de peso, ¿no? También es verdad que los problemas articulares, por ejemplo, personas que tienen problemas articulares que se mueven poco, pues tienen más facilidad a aumentar de peso, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado del estrés. El estrés muchas veces incita a comer fuera de horas, ¿no? O dejar de fumar también, que muchas veces la ansiedad que produce la deprivación de la nicotina induce a consumir alimentos fuera de hora, ¿no? La falta de sueño, todos son factores que pueden contribuir a aumentar la ingesta, en definitiva, ¿no? Y el problema de la obesidad es, primero, la obesidad en sí misma ya es un problema, porque estando uno con más peso se mueve peor, tiene menos agilidad y más posibilidades de caerse, de tropezar. ¿Me explico? Eso es ya de por sí un problema, pero es que además la obesidad es un factor de riesgo importantísimo para las enfermedades cardiovasculares, para el infarto agudo de miocardio y para los accidentes cerebrovasculares. Ojo con eso. Es un factor predisponente absolutamente fundamental en la diabetes tipo 2. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. De hecho, los diabéticos con sobrepeso u obesidad que la corrigen su diabetes. A veces simplemente a un diabético que baje de peso y vuelva a su peso normal, corrige la diabetes tipo 2. Hay algunos cánceres, como el cáncer de cuello de útero, el cáncer de ovario, el de endometrio, el de mama, el de colon, el de esófago, el de hígado, el de vesícula, el de páncreas, el de riñón y el de próstata, o sea, muchos que tienen que ver con la obesidad, que lo favorece la obesidad. Problemas digestivos, como por ejemplo la acidez gástrica o el reflujo gastroesofágico, la litiasis biliar, todos son problemas que pueden agravarse, empeorarse o desencadenarse por la obesidad. El síndrome de apnea del sueño, que es el 90% de los pacientes con síndrome de apnea del sueño tienen obesidad. El síndrome de apnea del sueño es a su vez un factor de riesgo cardiovascular. La artrosis, lógicamente una articulación que soporta mucho peso, se degenera, se estropea antes que una que no. Y, por ejemplo, una curiosidad reciente, las personas con obesidad tienen una mayor predisposición a desarrollar síntomas graves por coronavirus, ¿vale? Por el COVID-19, ¿de acuerdo? Y de hecho, la mayoría de los pacientes ingresados en las UCIs eran obesos. Entonces ya vemos que la obesidad además produce depresión, produce discapacidad, produce a veces aislamiento social. Hay una película ahora, La ballena de Whale, protagonizada en los cines, una película que habla de un personaje con este problema de salud, ¿vale? O sea, que es que entonces, que está muy bien la película verlo, lo que pasa es que la situación que se describe es muy extrema, ¿vale? Bueno, pues ya vemos que las complicaciones son muy importantes, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la obesidad? Pues pesando al paciente y sabiendo lo que mide el índice de masa corporal, ¿no? Hay otro parámetro que es interesante, que es la circunferencia de la cintura. Medirse con una cinta métrica, desastre, la circunferencia a la altura del ombligo, ¿vale? A la altura del ombligo. Mira, hay que tener menos de 102 de cintura en hombres y menos de 89 en mujeres.
¿De acuerdo? O sea, Ujú. ya te veo cuando llegues a casa midiéndote, José Luis, También, ¿vale? además, Pero tú no llegas, por tú casa estás cintas de muy... desastre no faltan, eso también te lo digo. Pero que, vamos, yo creo que ahí me libro, ¿no? Y en el índice Sí, de masa corporal hemos visto que estoy en el límite, con lo cual, estabas ahí un poco justo, un poco sí, sí, justo. sí, sí, ya te digo, es que son Entonces, todavía... eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque el acúmulo de la grasa a nivel abdominal es un factor agravante del riesgo cardiovascular. O sea, estar obeso es malo para el riesgo cardiovascular, pero tener una cintura abdominal elevada es más riesgo aún, ¿vale? Así. Esa grasa que se deposita, que se acumula en el abdomen, Claro, es es que es muy otro, perjudicial. es lo que te iba a decir, porque hay mucha gente que dice, no, si yo no estoy gordo, pero tengo esta barriga cervecera, o llámala como quieras, entonces, y a lo mejor, Siempre se llama cervecera la sí, sí, barriga. siempre se echa la culpa a la cerveza. Pero sí, y es cierto que a lo mejor pues tienen una talla de abdomen desproporcionada con respecto a los hombros o la cintura. Eso también podría ser... Claro, eso es lo que se llama obesidad abdominal, ajá. ¿no? Es un criterio importante a tener en cuenta. O sea, esas personas que están delgadas de cuerpo, con piernas delgadas, incluso con una cintura escapular delgada, pero luego tienen mucha barriga, eso es mala salud, eso no es un síntoma de buena salud, ¿de Ujú, acuerdo? ¿Cómo? Vamos a lo difícil del asunto. Mira, ujú, la obesidad es un problema que a los médicos no nos gusta. Los obesos no nos gustan a los médicos. ¿Y sabes por qué no nos gustan? Porque somos incapaces de tratarlos adecuadamente. ujú. ¿Vale? Eso es la realidad. Esa es la realidad. No nos gustan por nuestra incapacidad para saber tratarlos, ¿no? Y porque es un problema difícil de tratar. A mí me gusta tratar la hipertensión porque das tratamiento y el paciente le baja la tensión, o una amigdalitis porque le das antibiótico y el paciente en 3 días está mejor. Pero la obesidad es un problema muy a largo plazo, es un problema que requiere mucha atención del médico, mucho esfuerzo del paciente y a veces los resultados son muy nefastos o poco esperanzadores. Esa es la realidad. Entonces, claro, ¿qué pasa con todo esto que te cuento? Pues es que, claro, es un problema difícil, es un problema Claro, complicado pero a que, ver, tampoco cargues la culpa en la profesión médica porque evidentemente este problema lo tiene que atajar la fuerza de voluntad del propio paciente. Entonces el médico claro, le puede decir al paciente unas directrices que tiene que seguir sí o sí si quiere dejar de ser obeso, pero si el paciente sigue hinchándose a comer y a beber, esa ya no es culpa del mira, médico. yo me acuerdo que fui hace unos años, no muchos, a un congreso de obesidad, ¿vale? Era un congreso organizado en Madrid, que eran 3 días hablando de obesidad, 3 días. Hablaron de dietas, había un día que se hablaba de dietas, otro día de fármacos y otro día de cirugías. El día de fármacos se hablaron más de 20 fármacos diferentes en línea de investigación. Ninguno de ellos da resultados esperanzadores o importantes. Hay algún fármaco que se puede utilizar como el Orlistat, que se vende en farmacias, es el Allí o Senical. Este es un fármaco que lo que hace es disminuir la absorción de grasas. Esto, si uno toma grasa, si uno se toma un bocadillo de chorizo o de panceta y toma el Senical, no absorberá las grasas, le dará diarrea por la falta de absorción de grasas. Pero claro, eso es una manera de solucionar el asunto un poco, no es un tratamiento que a la larga sea efectivo utilizar este tipo de fármacos. Luego ha habido fármacos que se han empleado durante algún tiempo porque disminuían el apetito, pero se han dejado de utilizar por su falta de eficacia y porque a largo plazo se ha visto que no eran Ujú, útiles y además tenían efectos adversos. Y las líneas de investigación de medicamentos son muchas, porque desde luego quien invente o quien patente un medicamento que destruya los depósitos grasos y que no tenga efectos adversos, ese se va a se va a forrar. hacer de oro, ¿vale? De oro, Efectivamente. porque el Hombre, gran problema del mundo civilizado actual es la obesidad. Entonces, de momento eso no existe. ¿Qué podemos hacer? muy, Hay muy obesidades, rápido ya, Ramón. hay obesidades que solo pueden mejorar con cirugía, ¿vale? Con reducciones de estómago, con bypass
gástrico-intestinales, etcétera, con cirugía. Es lo que llama la cirugía bariátrica. Hay la obesidad mórbida, es prácticamente imposible que alguien consiga pérdidas de peso importante sin cirugía. Después, en el congreso ese, al final concluimos que el único tratamiento médico efectivo para la obesidad es la cirugía. Los pacientes que tienen un exceso de peso como yo o un poco más, con una obesidad leve o moderada, las dietas combinadas con ejercicio a largo plazo pueden ser eficaces. Si uno consigue perder 2 kilos al mes, que es súper difícil perder 2 kilos al mes, conseguiría en un año perder 24 kilos. Eso es un logro que es imposible casi de conseguir, porque el organismo, lamentablemente, cuando come poco, se adapta a esa situación. Y retiene más, ¿vale? claro. Claro, entonces, si nosotros comemos poco la primera semana, hacemos una dieta de 1000 calorías, la primera semana perdemos 2 kilos, estamos muy optimistas. La segunda semana perdemos medio kilo y el mes siguiente no perdemos nada. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque el organismo intenta adaptarse a esa nueva situación de disminución de la ingesta. Vamos, Y que además de fuerza de voluntad hay que tener paciencia. Hay que tener mucha voluntad, mucho tiempo y desde luego yo lo que recomendaría es, si estamos en una situación como la mía o como la tuya, en la que estamos en sobrepeso, no hemos llegado a obesidad, hacer todo lo posible por no aumentar de peso. Yo cuando me venía un paciente a la consulta le decía, sobre todo no ganes ni un gramo, sobre todo no aumentes más de peso, porque aumentar de peso es fatídico, porque perderlo es muy difícil. Intentar mantenerse es muy duro, pero perderlo es muy difícil. Entonces, intentar no ganar más peso, plantarse en un peso, intentar no aumentar más. Eso es fundamental. Y desde luego ahí tenemos que ir. Efectivamente, con mucho esfuerzo, haciendo dieta, ejercicio, siempre en manos de profesionales, con controles periódicos analíticos para ver que no hagamos deficiencias vitamínicas o de oligoelementos. Todo eso puede ayudarnos, pero siempre, sobre todo, no superar el peso que tenemos. Mantenernos en el que estamos es fundamental. Y de ahí para abajo. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, y sobre todo ser muy conscientes de que la obesidad no es solo un problema estético o motriz en un momento dado, sino que, bueno, tal como es el dato que aportaba al principio, 2,8 millones de muertes al año por obesidad, tal y como nos lo ha servido una nota de prensa la Asociación Española de Cirujanos. En fin, muy a tener en cuenta, y así que a ponerse manos a la obra. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por este, de nuevo, ilustrativo espacio que nos ofreces cada martes, y hasta mañana, que hablemos de cine. Mañana hablamos de cine. Muchos besos. Muchas gracias.